con el gran yo soy. El yo soy que está en esta mañana. Padre, gracias. Gracias porque tú te revelaste, Señor, a tu siervo Moisés diciendo: yo soy te envía. Pero luego, Señor, en el Dios hecho hombre en Cristo, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. También dijiste: yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta. Aleluya. Yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú eres, Señor. Eres el gran yo soy. El yo soy que está con nosotros. El Emanuel, Dios con nosotros esta mañana. Padre, hemos venido a alabar y bendecir tu nombre en este primer día de la semana. Primicia, Señor, porque somos tus primicias, Padre. Tú también fuiste la primicia en la resurrección, Señor. El unigénito Hijo de Dios, pero el primogénito entre los muertos, Señor. La primicia. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, gran yo soy. Y te decimos: bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor, esta mañana. Te celebramos, te adoramos, exaltamos tu nombre. Amén, amén y amén. Aleluya. Exalta el nombre de Cristo esta mañana. El gran yo soy. El que es. El que fue, el que es y el que será. El que proveyó, el que provee y proveerá. El que sanó, sana y sanará. El que restauró, restaura y restaurará. El yo soy. Decir hoy. Y mañana será el mismo yo soy. Y cada día es el yo soy. Dios te bendiga, iglesia, a todos. Dios bendiga a los siervos también y al pueblo de Dios. Podés tomar asiento. Vamos a seguir ministrando la palabra del mes de febrero. Dios bendiga también a los que van a ver por internet, por YouTube. Que Dios te bendiga en esta mañana y que este mensaje también te sea de bendición. También bendecimos a los hermanos que están descansando todavía. Los que están de vacaciones, que siga Dios bendiciendo sus vidas. ¿Ven? Vamos a ir a la palabra, pero antes voy a tomar la porción. Vamos a seguir con la porción de la palabra profética. Tiempo de rectificar. Tiempo de rectificar. Es decir, mes de febrero. Tiempo de rectificar. Examinarnos. Ser sinceros, honestos, íntegros. Hemos visto que rectificar significa corregir lo que yo hice mal. Aceptar el error y corregirlo. Siempre que rectificamos se restaurarán todas las cosas. Y el día ya miércoles el Señor nos habló por el siervo Josué acerca de lo que era la restauración, ¿no? Y él tocó acerca de la vida de David y cómo la palabra de Dios restauraba cuando uno rectificaba, la palabra que era inspirada por Dios. ¿Recuerdan? Hoy yo voy a hablar de otro personaje que también rectificó. Porque en la Biblia hay ejemplos de gente que rectificaron, pero hay ejemplos de gente que no quisieron rectificar. Saúl no rectificó. Reconoció su error, pero nunca lo corrigió. Y terminó fuera de la presencia del Señor. Terminó el don trabajando, pero fuera de la presencia de Dios. Y usted sabe la historia de Saúl. Muere en el campo de batalla. Pero otros rectificaron. Por ejemplo, Absalón nunca rectificó. Coré y todos los que se levantaron contra Moisés nunca rectificaron.
pero sus hijos sí rectificaron. Y los hijos de Coré cambiaron su destino profético. Hasta aparecen los salmos de los hijos de Coré, los cánticos de los hijos de Coré. Es decir, en la rectificación no es solamente reconocer, es enmendar el error, corregirlo. Y para eso yo te he dicho que la gente que rectifica es porque reconoce y es humilde de corazón. Solamente los humildes reconocen y corrigen. Los soberbios y altivos pueden llegar a reconocer su equivocación, pero nunca a corregirlo. Yo me meditaba anoche en esta palabra. Siempre cuando hablamos de la gente soberbia y orgulloso, nos referimos generalmente al hombre, ¿no es verdad? El hombre que es más orgulloso, más soberbio. Pero también hay hermanitas orgullosas, bastante orgullosas, soberbias y tercas. Cuando hablamos del orgullo, decimos el orgullo del hombre, ¿no? Como que el hombre, porque el hombre por su raíz, por su genética es machista, como que es más frío. La Biblia habla que la mujer es el vaso más frágil, pero también algunas son bastante, decir, cuello parado. No acá, pero las hay. Como también hay hombres de cuellos parados, ¿no es verdad? Porque para poder rectificar, corregir y enmendar, necesitamos ser humildes de corazón, no de condición. No de condición. Hay gente que reconoce, ¿no es verdad? Pero nunca van a rectificar. Pero hay otros que sí. Y la Biblia está llena de ejemplos. David, vimos el miércoles que rectificó. Pero hay otro también, un personaje que tiene un encuentro muy, muy particular con Cristo. Y es Zaqueo. El hombre de pequeña estatura. Pero cuánta enseñanza vamos a ver ahora por la palabra que este hombrecito nos deja. De estatura era pequeño, pero cuando se encontró con Cristo, se volvió grande. Vamos a Lucas 19, 1 al 10 y vamos a ir viendo. Mirá qué cosa particular. Yo te dije que para la cultura hebrea el nombre es muy importante. El nombre le da identidad a las personas. Más, los hebreos hasta el día de hoy, los israelitas, oran a Dios para ponerle nombre a sus hijos. Nombre, hay una identidad y hay un código profético. Mirá que Zaqueo, ¿sabes lo que significaba? Puro e inocente. El nombre Zaqueo significa puro e inocente. Zaqueo, ahí está, 19 del 1 en adelante. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. En otra versión dice que Cristo atravesó toda la ciudad de Jericó. Y la ciudad de Jericó tenía una particularidad. Era donde estaban los mejores frutos de las palmeras. Y esos frutos, los romanos cobraban impuestos por cosechar esos frutos. Por eso Cristo atraviesa toda la ciudad, porque sabía que en esa ciudad era una ciudad que pagaba altos impuestos a los romanos. Y el Señor camina toda la ciudad de Jericó. Y esta ciudad, usted recuerde que la conquistó ¿quién? Jericó, ¿quién la conquistó? Josué con su ejército. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, es decir, puro, inocente, pero que hasta ese momento no tenía nada de puro ni de inocente, dice que era jefe de los publicanos. Mirá, los israelitas detestaban a los publicanos, porque eran los recaudadores de impuestos, y recaudaban para el César. Y los romanos eran enemigos del pueblo de Dios. Por lo tanto, los publicanos no eran bien vistos por el pueblo de Israel. Y este era un publicano y encima rico, es decir, publicano y rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos al versículo 4. Decía, había un impedimento. Pero dice, y corriendo delante,
subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ¿qué hizo el Señor? Miró hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo. Lo llamó por su nombre, porque cuando lo llama Cristo por su nombre, le comienza a dar la identidad de lo que era él. Le quiso decir: Zaqueo, puro e inocente, yo sé lo que tú haces. Sé que cobras de más los impuestos. Sé que eres un usurero. Sé que te quedaste con tierras ajenas. Sé que no tienes compasión de nada ni de nadie. Que si la viuda no puede pagar los impuestos, te quedas con su casa. Sé que si el hombre perdió el trabajo y tiene familia, no te conmueve nada y te quedas con sus tierras. Pero yo hoy algo vengo a hacer en tu vida. Por eso le dice: Zaqueo, puro, inocente. ¿Qué le dice? Date prisa. ¿Por qué? Porque la gente a veces reconoce que tiene que rectificar, pero se toma su tiempo. Sí, yo sé, pero si le cuesta dar el primer paso. Porque hemos aprendido en los 12 días que rectificar es mirar a los ojos a la persona y decir: yo rectifico esto, esto y esto. Y eso, ¿cuánto nos cuesta? ¿A usted no le cuesta? Como decía el apóstol, se levanta la mano y dice: hoy voy a rectificar, voy a agarrar a la gente, lo voy a mirar a los ojos. No, nos cuesta, ¿o no? Cuesta rectificar, enmendar el error. Quizás lo reconocemos, pero después se toma un tiempo. Pero acá, ¿qué le dice a Zaqueo? ¿Qué le dice? Date prisa. ¿Y qué más le dice? Desciende, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué hizo? Descendió a prisa y encima recibió gozo. Esta mañana, si vos decides rectificar y lo haces a prisa, vas a recibir gozo en tu corazón, porque no solamente reconoces el error, sino que lo corriges, lo comienzas a corregir en el nombre del Señor. Y cuando tú corriges, viene la restauración, y cuando viene la restauración, viene la bendición del Señor sobre tu vida. Mira lo que hace en el versículo 7, dice: al ver esto, todos murmuraban. ¿Qué hacían los demás? Diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Es decir, murmuraban porque Cristo, ¿dónde entró? A la casa de Zaqueo. No solamente descendió a prisa y se gozó por la invitación de Cristo, sino que lo recibió en su casa. Y cuando lo recibió en su casa, los demás decían: mirá, Jesús, ¿dónde está entrando? Si supiera quién es este Zaqueo. Por eso Cristo sabe todo. Lo sabe todo. Sabía que él era un recaudador de impuestos, sabía que él no había hecho las cosas bien, sabía que tenía muchos errores, sabía que había engañado a la gente, sabía que se había quedado con cosas que no le pertenecían, que cobraba de más, que era usurero, sabía que se había enriquecido ilícitamente, pero sin embargo había en ese día una respuesta del cielo para Zaqueo. ¿Por qué? Porque cuando vos lees Lucas 18:13, te encontrás con la oración del fariseo y el publicano. Yo no sé, la Biblia no lo dice, pero no habrá sido Zaqueo que delante del Señor se golpeaba el pecho como la oración del publicano y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Sé propicio a mí. ¿Habrá sido publicano que delante del Señor se estaba arrepintiendo y quería tener la oportunidad de encontrar a Cristo para rectificar? No lo sé, pero la Biblia habla que también hay una oración de un fariseo, pero hay una oración de un publicano, y Zaqueo era el publicano. El fariseo decía: yo no soy como este pecador. Yo. Y otro decía, y es más, dice la Biblia, que no podía levantar
su cabeza. Los publicanos, los recaudadores de impuestos, estaban prohibidos entrar al templo. No podían entrar al templo de Dios. Por lo tanto, Zaqueo hacía varios años y tiempo que estaba excluido de la presencia de Dios. No podía entrar al templo a adorar a Dios. Pero había un deseo en su corazón. Porque, ¿sabes por qué? Porque él sabía que todo lo que había obtenido, nada lo estaba satisfaciendo. Había un vacío en el corazón. Tenía riquezas, tenía posiciones, pero no tenía lo más importante, la presencia de Dios. Cuando vos rectificás la presencia de Dios en la restauración, lo primero que Dios restaura es la comunión con Él. Es su presencia. Vos comenzás a sentir la presencia del Señor y comenzás a sentir que no estás solo, que hay alguien que te va acompañando en tus procesos y en tus caminos. Al ver esto murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Sí, ahora viene la rectificación. Versículo 8. Mirá lo que hace Zaqueo antes de sentarse a la mesa con el Señor. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ¿qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo el recaudador de impuestos? El que llevaba por nombre puro inocente, se puso en pie. Cuando una persona se ponía en pie en la cultura hebrea, significa que va a decir algo importante, que va a anunciar algo que todos tienen que oír. Este no lo hizo, no rectificó en secreto. Ve que hay gente que dice, no, que nadie se entere. Que nadie se entere. Este dijo, a mí no me importa que se enteren. Ya saben lo que soy, pero ahora se van a enterar lo que voy a hacer a partir de este momento. Se puso en pie. ¿Qué hacemos nosotros en la congregación mientras estamos alabando y bendiciendo el nombre del Señor? Estamos puestos en pie porque algo importante estamos anunciando de la tierra hacia el cielo. Y cuando nosotros anunciamos de la tierra al cielo, el cielo también viene a la tierra. Este se puso en pie porque algo importante iba a anunciar y dijo al Señor. Mira, él se lo dice ¿a quién? A Cristo. Pero lo anuncia en público. ¿Y qué hace? He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, sí, veces más. Bendita la gente que reconoce, que rectifica y dice, si yo he sido una persona criticona, ahora voy a orar 4 veces más por lo que criticaba. Si yo era una persona egoísta que solo pensaba en sí mismo, ahora 4 veces más voy a ser generoso con mi prójimo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Él no le dice, le voy a devolver un 10%. Total, cumplo con el diezmo. No, él dijo, le voy a dar la mitad de mis bienes. Quiere decir que dice la historia que era bien rico. Es decir, a diferencia del joven rico. El joven rico era otro que tenía muchas posiciones y bienes. Pero ¿qué hizo cuando Jesús le dice, solo te falta una cosa? Porque él se justifica. Y la gente que le cuesta rectificar siempre se va a justificar. Siempre van a encontrar una excusa para justificarse. Primero le dice todo lo que él hacía. Yo sí, desde niño conozco la palabra, guardé los mandamientos. Y le comienza a dar todo el currículum al Señor. Y el Señor le dice, una sola cosa te falta. Vende tus posesiones y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste. Pero llegó el momento de rectificar. Llegó el momento de enmendar su error, no solo de arrepentirse, sino de corregirlo. Dijo, Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces.
4 veces. Jesús le dijo, hoy. Mirá, ¿cuándo le dijo? Por eso el que rectifica inmediatamente, testificaba Josué el día miércoles, inmediatamente ve la restauración y la restitución. No le dijo, bueno, Zaqueo, está bien lo que hiciste, déjamelo pensar, voy a orar al Padre, a ver qué decisión tomamos con vos, voy a consultar con mi discípulo, vamos a ver. No, ¿qué le dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y salvación significa restauración, sanidad, prosperidad, bendición y sobreabundancia de Dios. Porque no le habla de una salvación solamente eterna del alma, le habla de una restauración total para su vida, su casa y su familia. Yo no sé si usted esta mañana quiere esa restitución. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué le dice? Es decir, le dio identidad. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino Cristo? A salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es decir, como yo en otro tiempo. ¿Cuánto estábamos perdidos? ¿Y qué hizo el Señor? Nos buscó. Y quizás como a Zaqueo, quizás no te bajó de un árbol, te sacó de un pozo. A mí no me bajó de un árbol, pero me sacó de un pozo depresivo. Quizás a vos no te bajó de un árbol, pero te sacó de los vicios. Quizás a vos no te bajó de un árbol, pero tuviste un encuentro personal. Por eso adorábamos, necesito un encuentro con el Dios vivo. Porque la única manera que la gente va a ser transformada es si se encuentra con el Dios vivo. Hay gente que se encuentran, pero se encontraron con una religión. Hay gente dentro de las congregaciones que viven religión, pero no viven comunión. Y si vos no vivís comunión de rectificación, no va a haber transformación. Por eso hay gente que está en los templos, pero todavía no han sido transformadas. ¿Por qué? Porque solo tienen religión. Pero los que rectificamos tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y cuando tenés comunión con el Espíritu Santo viene la transformación. Porque los cambios comienzan de afuera hacia adentro. ¿Cuánta gente en las campañas se sanan, se liberan? Pero ¿cuántos siguen a Cristo? Porque Dios te puede dar una señal visible, física, pero eso no te hará salvo. Lo que te hará salvo es de que nosotros seamos fieles al Señor, obedientes, honestos, íntegros y sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuál era el pecado de Zaqueo? Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos, una persona con fama corrupta. Mira quién era este varón, una persona con fama corrupta que se enriqueció con fraude, y tenía la opinión pública en contra porque decían, este es un pecador descarado. Es decir, mira el concepto de la gente. ¿Cómo lo tenían a Zaqueo? Publicano, cobrador de impuestos, famoso por una fama corrupta, enriquecido con fraude, como un pecador descarado. ¿Y qué nos llevó a Zaqueo a rectificar? Porque hay dos cosas que nos tienen que llevar a rectificar. Primero, una decisión. Y segundo, un arrepentimiento verdadero. Y arrepentimiento verdadero es enmendar el error. Yo te enseñé que arrepentirse no es solamente llorar. Porque hay gente que llora no por arrepentimiento, llora por remordimiento. Es decir, una cosa es el arrepentimiento y otra cosa es el remordimiento. Hay gente que llora por culpa. Llora que te llora, pero nunca rectifican y nunca cambian y enmendan el error. Pero Zaqueo tomó una decisión. ¿Cuándo la toma? Cuando el Señor lo mira, lo llama por su nombre y dice, desciende aprisa, porque hoy ha venido la salvación a tu casa. Y él decidió descender, ir al llamado de Cristo y lo recibió con gozo. Y segundo,
se arrepiente. ¿Cuándo se arrepiente de corazón? Cuando él se pone en pie y hace público la decisión que había tomado. A partir de este momento, Señor, yo voy a vender todos mis bienes. Sé que no lo gané lícitamente. Sé que no procede de una cosa íntegra. Sé lo que he hecho. Yo a partir de este momento voy a repartir todos mis bienes a los pobres. La mitad de los bienes a los pobres. Pero aparte le voy a devolver 4 veces al que he dañado. Es decir, igual que nosotros, que perdonamos 70 veces 7. Que nos santificamos 4 veces al día, que oramos 4 veces al día, y más que Daniel. Pero decir que los hay, los hay. Decir decisión y arrepentimiento verdadero, no solamente lágrimas, frutos dignos de arrepentimiento, es decir, cambios rotundos. Mirá, y aparte, él decidió vencer los obstáculos. Por eso, para rectificar no hay excusa. Zaqueo tenía una excusa perfecta, si quería. Era chiquitito de estatura, la multitud lo tapaba. Jesús, si vamos a lo natural, quizás no lo iba a ver. Pero como Dios tenía un propósito, de una manera u otra lo iba a ver. Pero acá vemos la acción de Zaqueo. Él corrió delante del Señor y cuando vio la oportunidad del árbol, vio la solución para su obstáculo. Es decir, no hay excusa. El que no rectifica porque no quiere. Porque ni la estatura pequeña lo detuvo. Al contrario, cuando vio el sicómoro, dijo, esta es mi oportunidad. Dice que el sicómoro es una especie de higuera y que da frutos parecidos a los higos, muy parecido. Dice que es una madera muy codiciada, era una madera muy codiciada por los egipcios, porque de esa madera hacían los ataúd para los faraones. Así que imagínate el árbol. Es decir, este se subió al árbol que se usaba para muerte, pero cuando se encontró con Cristo en ese mismo árbol, Dios le dio vida. ¿Por qué? Porque los que nos encontramos con Cristo verdaderamente pasamos de muerte a vida y a vida eterna. Aleluya. Lo muerto resucita. Lo que se rectifica se restaura. Lo que se rectifica es bendecido por la mano de Dios. Lo que se rectifica no se estanca. Si vos ves que tenés en tu vida muchas trabas, hay que examinarlo, porque este mes, dice también febrero, un mes para examinarlo por qué las cosas están estancadas. ¿Por qué las cosas no avanzan? Porque como bien decía el Señor el día miércoles, a veces creemos que estamos bien, pero no estamos tan bien como nosotros creemos. Porque la Biblia dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo del que deba tener. Hay que hacer un mea culpa, iglesia. Hay que hacer como el salmista David. En un momento hay que entrar en la intimidad del Padre y preguntarle cómo el Padre me ve, no como yo creo que me veo. Padre, ¿cómo tú me estás viendo? ¿Te agrada lo que yo hago y cómo lo hago? Porque Zaqueo reconoció que era el momento oportuno para su rectificación. Por eso no le importó la murmuración de la gente. Él se paró en pie, dijo, algo importante tengo que anunciar. Y yo les voy a anunciar delante de Cristo que yo voy a devolver el mal que hice y lo voy a enmendar, porque hoy me he arrepentido verdaderamente, porque reconozco que la salvación ha venido a mi casa. Estoy parado delante del dador de la vida. Estoy parado delante de aquel que todo lo sabe. Estoy parado delante de aquel que restaura. Estoy parado delante de aquel que sana. Estoy parado de aquel que perdona todos los pecados. Porque como te dije, quizás fue el publicano que estuvo al lado del fariseo, pero golpeándose el pecho, sé propicio a mí que soy pecador. Aleluya.
¿Qué vio Jesús en Zaqueo? Mira lo que vio Jesús en Zaqueo. Se lo dice en el versículo 9. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él, y no se lo dice directamente solo a Zaqueo, se lo dice a todos los testigos que habían oído la declaración de rectificación de Zaqueo, porque Él es hijo de Abraham. ¿Y qué pasaba en Abraham? En Abraham había una promesa: te bendeciré y serás bendición, y en ti bendeciré a toda la familia de la tierra. Decir, en nosotros, en mí, en vos, en la iglesia de Cristo están las mismas promesas de Abraham para nosotros, porque nosotros también somos hijos de Abraham. Ay, pastor, santa Biblia bendita, ¿qué me está diciendo? Te lo voy a comprobar por la palabra. Te lo voy a decir por la palabra en el Nuevo Testamento. Mirá, vayamos a Gálatas 3:7. Por eso cuando Jesús lo llama por el nombre Zaqueo, desciende a prisa, le da la identidad de la genética, de la estirpe que él tenía, inocente, puro, y delante de todos los testigos dice: este es hijo de Abraham, este tiene promesa, este que se ha arrepentido en este día tiene promesa. Hay una promesa en la vida de él y en la vida de su familia. Hay una promesa, iglesia, en tu vida y en la vida para tu familia. Gálatas 3:8. Y la escritura previendo que Dios, mirá, había de justificar por la fe a quienes, a los gentiles. ¿Quiénes somos los gentiles? Es decir, nosotros, los que antes no éramos pueblo y Dios nos hizo pueblo. Los que antes no éramos nación y Dios nos hizo nación santa. Los que antes no teníamos linaje y Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Decir, nosotros, Dios de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Significa toda la gente, todas las familias de la tierra. Te bendeciré y serás bendición. Vamos al versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuántos somos de la fe? ¿Cuántos somos de la familia de la fe? ¿Cuántos somos los hermanos en la fe? Entonces, ¿es para nosotros o no? Ay, no, es para los judíos, santa Biblia bendita. Yo no soy judío, judaizante, ojo, cuidado la doctrina. ¿Es para nosotros o no? Según la escritura. ¿Qué dice usted? Leemos un poquito más abajo y nos encontramos con otra verdad espiritual, más clara. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y 14 dice: para que en Cristo, ¿para que qué? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham. ¿La bendición de quién? De Abraham. En ti será bendita todas las familias de la tierra. Te bendeciré y serás bendición. Zaqueo, date prisa, desciende, porque ha llegado la salvación a tu casa. Él descendió, el Señor le activó su genética profética, puro, inocente. Yo sé que eres un publicano, que eres mal mirado, pero yo oí tu oración cuando te golpeabas el pecho y decías que yo sea propicio a ti. Vamos, Zaqueo, que yo cambié la ruta de mi viaje para pasar por Jericó. Esta mañana el Espíritu Santo está pasando por el ministerio de Mir para todos aquellos que en su corazón han decidido rectificar. Aleluya, aleluya. Para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Hace así. A los gentiles y a mí, a vos, a su iglesia. Nosotros, la iglesia de Cristo, los redimidos por la sangre del Cordero, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y Zaqueo, por la fe, recibió al Mesías. La Biblia no dice qué tiempo estuvieron. Generalmente la gente estaba acostumbrada a que cuando agasajaban a alguien era en el tiempo de la cena. Por eso el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo. Y ese versículo no es un versículo solamente para evangelizar a los perdidos, es para nosotros, la iglesia. Porque lo habla en el libro de Apocalipsis a uno de los mensajes de la iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Y sabés que el Señor está golpeando a la puerta. ¿Y cómo golpea la puerta de mi corazón? Por la palabra. Por eso es la gente que decide. Por eso Zaqueo decidió y tuvo un arrepentimiento verdadero. Cuando vos golpeas la puerta de tu casa, ¿quién es el que abre? ¿El que golpea o el que está dentro? ¿Y quién es el que está dentro? Vos. Y si vos no abrís la puerta, el que está golpeando no va a entrar. Salvo que sea un irrespetuoso y atrevido y se meta. Pero si no, si vos golpean y vos no abrís, la gente ¿qué hace? Se da media vuelta y se va. Es decir, así hace Cristo con nosotros. Él golpea. He aquí, Apocalipsis 3. He aquí, creo que 3:20 está. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, mes de enero y la palabra nos sigue acompañando, mis ovejas oyen. Si Dios responde a una oración que estamos haciendo, algunas ovejas de este lugar nos tendrán que seguir. Te lo dejo ahí. Si Dios responde a una oración que estamos haciendo, se va a ver las ovejas que nos van a seguir. Te lo dejo ahí. ¿Qué es? ¿Qué? Poné tu oreja en el altar y ora a Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, si alguno oye mi voz, si alguno está oyendo la voz, que es el mes de rectificar, y decide como Zaqueo rectificar y se arrepiente de verdad, abre ¿qué? La puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo una vez lo ministré este versículo y te dije que se refería en la noche, porque era en la noche cuando el padre de familia llegaba después de un día largo de trabajo, donde era el momento que el padre se sentaba con la esposa y los hijos, se lavaban las manos y era el tiempo de compartir. Qué bueno que tomemos también como modelo nosotros, ¿no? Porque aún nosotros hoy en la época cibernética, cuando nos sentamos a la mesa, muchos estamos distraídos con los celulares. Y lo que menos hay es conversación. Y lo que menos hay es comunión. A veces estamos así con Dios. Estamos tan metidos. Algunos están tan afanados. Otros están tan preocupados. Otros están tan depresivos. Otros están tan amargados que se olvidan del que está sentado a la mesa. Pero bendito Dios, los que somos como Zaqueo, que no importa el obstáculo, para él era la estatura, para vos puede ser otra cosa, pero él corrió delante del Señor, se subió al sicómoro y cuando Cristo pasó, levantó la mirada y le dijo: Zaqueo, desciende aprisa, porque ha venido hoy la salvación a tu casa. Y él descendió, lo recibió con gozo, pero delante de todos los testigos rectificó. Y las promesas de Abraham se comenzaron a activar. No se habla más de Zaqueo,
No sé qué habrá sido de Zaqueo. Hubo otro publicano llamado Mateo que rectificó, pero para seguirlo a Cristo. De Zaqueo no se sabe si fue uno más de los discípulos, si dejó de ser recaudador de impuestos o si siguió su oficio, pero ahora siendo íntegro, honesto y fiel a Dios. Yo me lo imagino que se iba a la casa de la viuda y le decía: no te puedo pagar el impuesto, Zaqueo. No importa, yo se los pago a los romanos por vos, cuando pueda me lo devolvés. Yo me lo imagino así. No habla de Zaqueo de que dejó. No se sabe. Pudo haber sido uno de los testigos del Señor hasta el final, o pudo haber sido un adorador nuevamente del Señor, pero haciendo las cosas bien. Decir, rectificar es hacer las cosas bien, decir, por derecha, transparente, honesto, íntegro. La gente que hace las cosas en integridad, no le queda otra que la bendición y la restauración. ¿Y cuál es la enseñanza que nos deja Zaqueo en esta historia? Sí, número 1. Primeramente, el Señor llenó su corazón de su amor. Porque cuando Cristo lo miró y pronunció su nombre, no lo juzgó. No le dijo: che, vos publicano, sinvergüenza, descarado, como lo llamaba el pueblo, fraudulento, ladrón, bajate. Le dijo: Zaqueo, puro, inocente, yo sé que llevas un nombre genético, te desviaste, te equivocaste, te nubilaste por la fama del mundo y por la riqueza del mundo, pero hoy llego yo, la fuente de vida. Desciende de ese árbol de muerte, desciende de esa madera que usan para los ataúdes de los faraones, desciende de ese árbol, porque yo hoy te voy a dar vida. Así llenó su corazón. Muchas veces hay gente en los templos con sus corazones vacíos. Vos los podés ver levantar las manos, hablar en lengua. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el don es irrevocable y el don habla de Dios, pero los frutos hablan de nosotros, de nuestra relación con Dios. A mí, a esta altura del partido, no me impresionan los dones, porque los dones yo sé que son del Señor y son maravillosos. Hay dones extraordinarios y de excelencia. A mí lo que me impacta es el fruto de la gente. Cuando veo que alguien cambió de actitud, cambió de vocabulario, cambió de acción, tuvo convicción, tuvo un encuentro con el Dios vivo. Es decir, llenó su corazón. Y Zaqueo fue consciente de sus acciones. Hay gente que anda por la vida. ¿Cuánto recordamos la palabra cuando oímos la palabra de febrero? Que el Señor nos dijo por el apóstol que hay cosas que a la gente hay que decírselos, porque de ellos nunca van a ser. Hay gente que hay que sentarse con gente y decirle: vos estás equivocado en esto y en esto. Claro, te puede costar la gratitud o el odio. Al Señor le costó la gratitud de Zaqueo, el gozo. Hay gente que cuando vos le decís las cosas, o te van a amar o te van a odiar. Y si te odiaban, te van a odiar un poquito más. Si no te soportaban, te van a soportar menos. Pero si te aman, te van a amar más, porque va a decir: gracias. Gracias porque reconozco que porque me amas, me corriges. Zaqueo fue consciente de sus acciones. Qué buena pregunta para nosotros, ¿no? La iglesia. ¿Somos conscientes nosotros de nuestras acciones? Respondétela para vos. ¿Sos consciente de tus acciones? ¿Sos consciente de tus reacciones? ¿Somos conscientes? 2. Jesús nos enseña a relacionarnos a través del amor. ¿Qué hizo? Él lo amó como era. Lo llamó por su nombre. Porque la fuerza y la venganza y el odio solo crean discordia. La gente piensa que por fuerza
humana van a arreglar las cosas. Y a la fuerza no se arregla nada. Con venganza, menos. Y con odio, peor. Solo se va a crear más, más discordia, más rencilla. Y 3, Jesús trató con amor a Zaqueo y lo hizo cambiar hasta aceptar haber engañado a mucha gente y se compromete a devolverlo. Yo sé que algunos ya decidieron rectificar. Otros ya lo han hecho y yo pude la bendición de Dios. Ayer estuvimos con mi esposa en consejería de cómo una persona había sido ministrada por un mensaje de esta casa y cómo esa palabra lo lleva ahora a rectificar en días posteriores con cierta gente. Ojalá que vos no desaproveches la oportunidad. Porque cuando uno rectifica, reconoce, corrige y se restaura. Levanta tu manito esta noche, esta mañana. Padre, yo bendigo a todos los que van a ver este video. Es tiempo de rectificar. Rectificar es corregir el error. Es enmendar. No basta con reconocer. Basta con corregir y completar la obra de rectificación. Eso se llama decisión y frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto va a venir tu bendición, tu restauración y tu restitución en este mes y en este año. Dios te bendiga.